Sean bienvenidos a su programa El Cristo Grupo Fundación, una fundación creada para darte a conocer la multiforme sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Un servidor, el pastor Víctor Arias, acompañado hoy de mi hermano y amigo pastor Robert Toribio. Nuestro hermano pastor con nosotros. Qué bueno, querido Víctor, poder compartir en este tiempo de gracia, acá en este programa que sé que está tocando muchas vidas en esta región del país, y ser un instrumento del Señor en esta tarde es para mí una gran honra. Así que estoy listo con una gran expectativa de todo lo que Dios ha planeado para esta tarde. Y qué bueno que tú también estás ahí en tu televisor, en tu pantalla, y que puedas también compartir con otros la noticia para que se integren a este tiempo de gracia y propósito de Dios. Amén. Para mí es un privilegio tener el honor de compartir este escenario con mi hermano y amigo pastor Robert Toribio. Y pues nada, sin más preámbulos, vamos a dar inicio leyendo la palabra en el libro de San Juan, su capítulo 1, verso 12, y sus palabras son leídas en el nombre de Jesús. Dice: mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Todos somos creación, pero los que hemos recibido al Hijo como único y suficiente Salvador de nuestra vida, pasamos de creación a hijo de Dios. Así que en este día tú también puedes pasar de ser una creación a ser hijo de Dios. Y vamos pues a permitirle a nuestro hermano pastor Robert Toribio que él haga la oración de inicio y al mismo tiempo pues dé inicio al mensaje que él va a disertar en este día en la Fundación El Cristo Grupo. Padre, gracias porque has habilitado por medio de este espacio televisivo este programa a través del cual comunicamos tu palabra, tu evangelio. Podemos, Señor, comunicar la salvación que es por la gracia a toda esta comunidad que siempre está activa ahí conectada con nosotros. Sigue ensanchando este espacio y pedimos ser instrumentos guiados y usados por tu Espíritu en esta tarde, como siempre lo haces. Honramos tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Bien, Víctor, cuando me comentaste de compartir contigo este espacio, estuve pensando en hablar a la audiencia que Dios te ha regalado acerca de la salvación. La salvación es el mensaje central de todas las escrituras y que tiene un personaje protagónico que es el Hijo de Dios. Cuando nosotros miramos la Biblia en sus dos primeros capítulos, vemos todo el drama de la creación donde Dios protagoniza haciendo gala de su poder con la intención de llevar a cabo un propósito. Luego, a partir del capítulo 3 empieza una escena más trágica en lo que tiene que ver con el pecado, la separación del hombre con Dios y el desarrollo de una vida independiente de la voluntad de Dios, que trajo como resultado corrupción, trajo como resultado muchas clases de males, los cuales perseveran hasta hoy en día. Y pudiéramos ver que en esos primeros capítulos, por lo menos hasta el capítulo 11, es lo que predomina. Desde el capítulo 3 al 11 del primer libro de la Biblia, Génesis, predomina este ambiente de caos al punto que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre por la condición en la que había caído, cómo había degradado la imagen y el propósito de Dios. Pero es a partir del capítulo 12 hasta el final, ya en Apocalipsis, que encontramos todo un plan de redención. Y esto es una buena noticia que la humanidad debe siempre conocer, y aquel que la sabe debe reiterarla para ser afirmado en esta verdad. El amor de Dios, la gracia y la misericordia de Dios es comunicada a través de las Escrituras con un plan de redención que se centraliza en la obra redentora, salvadora de su Hijo Jesús. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 22, hay una declaración que presenta la salvación más que como un evento, como un proceso. Y es la intención mía que nosotros podamos entender lo que es el propósito de la salvación
muchos que hemos creído en Cristo, que ya estamos dentro de la vida cristiana, de la vida de fe, de la comunión con Dios, no sacamos los mayores resultados de esta gracia y de esta salvación por carecer del entendimiento del propósito de esta salvación. Muchos otros que están fuera del camino de Dios, que se resisten a entrar porque tienen una percepción errónea, no le han comunicado de manera correcta el mensaje del Evangelio, y eso ha creado una fortaleza, una resistencia para su propio perjuicio. Entonces, esta palabra de hoy tiene la intención de traer luz a nuestro entendimiento para poder comprender la salvación y el propósito de Dios en ella. En Romanos capítulo 6, verso 22, leemos: en nombre de Jesús, la Biblia declara: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Acabamos de mirar en este texto sagrado que leímos que la salvación es un proceso que se lleva a cabo en el tiempo. Consta de un tiempo pasado, de un tiempo presente y de un tiempo futuro. Aquí hay tres realidades y cada una de estas realidades tiene una serie de elementos, de componentes. Lo primero que dice es habiendo sido, y esa palabra habiendo sido ubica un pasado. Esto es para los que hemos creído en Jesús. Ya nosotros fuimos libertados del pecado. Hay aspectos, elementos, recursos de la salvación que para los que ya estamos en el camino de Dios ya se efectuaron. Ya nosotros fuimos justificados. Ya nosotros fuimos reconciliados con Dios. Ya nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios. Ya nosotros fuimos perdonados del pecado. Ya nosotros fuimos conectados al Padre como hijos de Dios. Ya nosotros fuimos regenerados en un nuevo nacimiento. Por eso dice, habiendo sido liberados del pecado. Todo esto se activa en el momento que nosotros creemos en Jesús. Jesús es el medio, es la puerta, es el camino para nosotros poder restaurar la relación con Dios, para lo cual nosotros fuimos diseñados. Dios es la fuente de nuestro ser. Nosotros somos un ser integral, espíritu y materia, o espíritu, alma y cuerpo. Al ser un ser cuya fuente es Dios, nosotros somos diseñados para vivir en dependencia con Dios. Es ahí donde empieza el problema de la humanidad, en la independencia que trae consigo el pecado. Es por esta razón que todo el que está fuera de esta verdad debe reconciliarse con Dios. Y el primer paso que usted tiene que hacer para reconciliarse con Dios es hacer conciencia de pecado. Hasta que usted no hace conciencia de pecado, usted no reconoce su culpa y su necesidad de un Salvador. El Espíritu Santo es la primera obra que lleva a cabo en el ser humano, convencernos de pecado. Al que hay que convencerlo es porque no está consciente de esto de manera voluntaria o de manera involuntaria, consciente o inconscientemente. Esta tarea el Espíritu Santo la lleva a cabo a través de la palabra de Dios, a través de los diferentes instrumentos que Él utiliza en su iglesia para comunicar este mensaje. Pero una vez nosotros creemos, como bien leyó nuestro querido pastor Víctor, que a todos los que creyeron en el Hijo, a todos los que le recibieron, se les dio potestad, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Esa es una entrada. La salvación tiene una introducción, una entrada. Por eso se habla de un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es el final de la salvación, es el inicio de la salvación. Es la introducción a una nueva vida. Es una palabra figurada que Cristo utilizó en su diálogo con Nicodemo.
usó la figura del nacimiento natural de una criatura, de un hijo, de un niño, una niña, del vientre de una madre. Cuando un niño nace, no nace grande, no nace para morir, nace para empezar a vivir. Así que el nuevo nacimiento es el inicio a una nueva vida. Esta nueva vida tiene un diseño, tiene un patrón, tiene un estándar, tiene un propósito, es el Hijo de Dios. Nosotros fuimos diseñados, según Lucas 3:38, para ser hijos de Dios. El modelo de esto fue Adán, pero Adán distorsionó el diseño del Hijo de Dios. Por eso este diseño es restaurado por medio del Hijo de Dios, que fue encarnado y se nos presentó como Jesús, el Salvador, como el Mesías, el Cristo. Por eso Él es el modelo para esta nueva vida, es conforme a Él y se orienta, encamina y perfecciona hacia Él hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Romanos 8:29 lo dice de otra manera, dice que Dios nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando dice para, ahí está la intención de Dios habernos creado, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto nos da la idea de una familia. Eso somos nosotros, la familia de Dios. Pero esta familia es incorporada por medio a la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Por eso es lo primero que presenta aquí, habiendo sido liberados del pecado. Ahora, luego de este pasado que ya ocurrió en los que hemos creído y que debe ocurrir en los que no han creído para salvación, entonces entra una realidad presente. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Este es el presente de la salvación. Por eso muchos creyentes estuvieron perdidos en el pecado, pero ya no están perdidos en el pecado. Sin embargo, ahora están perdidos en el propósito de la salvación. Es como usted estar en el camino, pero estar perdido en el camino. Ya usted fue libertado del pecado, ya usted fue justificado, ya usted fue reconciliado, ya usted nació de nuevo, ya usted fue perdonado, pero ¿ahora qué? Ahora usted está conectado a un sistema religioso donde usted siente una satisfacción personal al cumplir deberes religiosos, normas religiosas, simplemente con una liturgia y con un hábito. Oro al levantarme, oro al acostarme, leo la Biblia una vez al día, me congrego los días de culto y siento satisfacción de que estoy cumpliendo con Dios. Esto está dentro de una vida cristiana, está dentro de la adoración, está dentro del culto. Estos hábitos y rituales son válidos, son parte, pero cuando usted entiende el propósito de ellos, usted los envanece. Usted es como quien cumple de manera vana un sistema religioso. Usted fue salvado para llevar una nueva vida y en esa vida usted tiene que crecer. Y usted crece a medida que usted conoce el propósito de esa nueva vida. El presente de la vida cristiana está marcado dentro del propósito de la salvación, dentro de su proceso. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese es el presente que debe expresarse en aquellos que son salvos. La santificación. Y me gusta, Víctor, cómo aquí presenta la santificación o la santidad. Porque no la presenta como una regla que yo tengo que cumplir. Que ha sido el fallo de muchos líderes querer producir santidad en los cristianos con reglas y cohibiciones. Aquí presenta la santidad como un fruto. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y eso es importante entenderlo como ahí se está diciendo. Cuando la iglesia,
cuando nosotros como líderes entendamos la santidad como un fruto, dejaremos de forzar, de obligar, de manipular a la gente para que sea santa. Cuando hablamos de la santidad como un fruto, debemos antes entender que todo fruto expresa una naturaleza. Cuando nosotros miramos la creación de Dios en el principio, Él fue que dijo que cada árbol dé fruto conforme a su naturaleza, conforme a su especie. De manera que el fruto es el testimonio de la naturaleza en la cual está conectado ese fruto. Entonces, cuando hablamos de la santidad como un fruto, es porque ella debe ser el producto de la naturaleza del Hijo de Dios en nosotros. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 que nosotros fuimos renacidos, y eso es nuevo nacimiento. Fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De manera que esa simiente es la vida del Hijo de Dios que se nos comunica por medio de la palabra. Por eso es que dice, por la simiente incorruptible, por la palabra. Porque Cristo es la revelación contenida en la palabra de Dios. Y cuando la palabra de verdad es comunicada, la vida del Hijo de Dios, la simiente, la semilla del Hijo de Dios es comunicada. Es por esto que termina el texto diciendo, por la palabra de Dios que vive, de manera que la palabra de Dios porta una vida. Es la vida del Hijo de Dios, que vive y permanece para siempre. Es decir, que tiene eternidad. Es una vida eterna. Y Jesús dijo en su oración en Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo, a quien has enviado. Porque el Padre, nuestro Dios glorioso, se da a conocer por medio de su Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Ese es Cristo, aquel que nos habita, y aquel que Cristo habita de manera natural debe producir una vida santa. Pero no es una santidad que surge como un efecto mágico, sino mediante un proceso. Por eso la Biblia presenta la santidad de manera integral, y todo vuestro ser, eso es integral, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santidad es integral. Por eso cada área de vuestro ser debe ir experimentando el proceso transformador de la santidad, que está orientada a llevarnos a una conformidad en la imagen del Hijo de Dios. De manera que la santidad es un fruto que debemos producir como hijos de Dios. ¿Cuál testimonio debe evidenciarse en aquellos que son salvos? Una vida de santidad. Debe haber una vida de santidad integral. En 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 hay un aspecto de la santidad importante. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, si la santidad se perfecciona, es un proceso. Amén. O sea, la santidad no es algo que yo impongo. No, porque usted no puede hacer esto. No, es un proceso. Y ese proceso implica asimilación. Ese proceso implica crecimiento, implica conocimiento, implica madurez. Así como un niño comete errores en sus etapas iniciales, pero luego va creando conciencia y va creciendo, y va creciendo, y va madurando. Así es la vida de la santidad. Así es la vida en conformidad con el Hijo de Dios. Se va perfeccionando, pero hay una dependencia. Dice, perfeccionando la santidad, dice el texto, en el temor a Dios. Y acerca del temor a Dios, en el Antiguo Testamento sobre todo, se nos habla bastante de él. Es la base sobre la cual reposa la producción de una vida de obediencia. La Biblia dice que el principio de la
sabiduría es el temor a Dios. Pero hay una definición en el mismo libro de Proverbios que declara que el temor a Dios es aborrecer el mal. Eso es el temor a Dios, aborrecer el mal. El temor a Dios es un respeto reverente a Dios, que surge de un reconocimiento de la realidad, de la verdad y de la palabra o los mandamientos de Dios. Entonces, el temor a Dios va atrapando mi corazón en una reverencia, en una sujeción. Entonces, es un elemento fundamental para yo poder perfeccionar la santidad. ¿Qué te parece, Víctor, este proceso de la salvación? Tremendo. Sí, muchas personas tienen por entendido cuando dicen o hablan de santidad que la santidad es dejar de hacer esto o aquello, o oponerse o quitarse, pero yo creo más bien que la santidad es estar apartado para el Señor, estar separado para el Señor. Y esa separación creo que no se da de la noche a la mañana, sino es como usted dice, que es un diario vivir, un poner en práctica esa separación del mal, separarse de esas cosas pues que nos hacen vil y despreciables delante de la presencia del Señor y estar uniéndonos cada día más en la santificación, dando el fruto que es el que nos lleva a tener una genuina relación con nuestro Señor. Exactamente, y que es importante saber que esto tanto produce gloria a nuestro Dios, honra a nuestro Dios, porque la complacencia, el deleite del corazón del Padre es su Hijo. Amén. Y a medida que el Hijo de Dios se va perfeccionando en nuestras vidas, que nosotros nos vamos conformando cada vez más a su Hijo, más el corazón del Padre Celestial siente regocijo al ver a su Hijo en nosotros. Es por esta razón que nosotros debemos entender que una vida de santidad glorifica a Dios. Pero ojo, no solamente glorifica a Dios, sino que predica, que influencia la salvación en otros, porque una vida de santidad modela la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el mensaje de Dios a aquellos que no le conocen. La iglesia tiene un mensaje que mayormente comunicamos a través de nuestro discurso. Ahora mismo yo estoy dando el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de Dios, pero lo estoy dando a través del discurso. Y la iglesia a través de sus prédicas, sermones, sus enseñanzas, sus literaturas, sus cánticos, sus cultos, comunica el mensaje a través del discurso. Pero hay un mensaje más efectivo, Víctor. Es el mensaje que comunicamos desde nuestra manera de vivir. Y es exactamente el mensaje que más demanda el mundo que nos rodea. El mundo está cansado de palabras, sin que esto quiera decir que la palabra de Dios ya no tiene vigencia ni tiene efecto. La palabra de Dios es vida. Ojo con esto. Ahora, lo que quiero enfocar es que nosotros dedicamos mucho tiempo al discurso, pero no nos preocupamos por alinear nuestra manera de vivir con el discurso que nosotros predicamos. Es ahí donde nosotros como iglesia caemos en una incoherencia, donde existe un divorcio entre lo que nosotros predicamos en nuestro discurso y lo que nosotros predicamos en nuestra forma de vida. De ahí que haya mucha gente que se ha ubicado en incredulidad. Yo como pastor, como predicador, me he encontrado a muchas personas que me dicen: pastor, yo no creo en Dios. Yo no creo en eso del evangelio, pero cuando profundizo hablando con ellos, me doy cuenta que ellos sí creen en Dios. En lo que ellos no creen es en nosotros. Santo. Porque tuvieron alguna mala experiencia con algún mal representante del Dios que la iglesia predica. Por eso como iglesia tenemos hoy más que nunca una demanda. El mundo en parte está sensible
a través de todo esto que ha pasado, del escenario de este año 2020, porque es inevitable pensar en Dios en medio de esto, aunque algunos son motivados por motivaciones incorrectas, por el miedo, por la tragedia, por el pánico, por la ansiedad, cuando debería ser por convicción, pero como dijo Pablo, de alguna manera, de una u otra, Cristo es predicado. Amén. Entonces, ellos de alguna manera están sensibles. Ahora, lo que la iglesia debe reforzar no es tanto su discurso, es una vida consagrada que testifique, que exprese a Cristo en nuestras actitudes, en nuestra convivencia con nuestro entorno, esa influencia de la vida de Cristo, que el Espíritu de Dios pueda manifestarse a través de nosotros. Ya Él nos habita, pero Él quiere manifestarse y Él se manifiesta a través de su fruto. El fruto evidencia el carácter, la vida de Cristo en nosotros. También se manifiesta a través de sus dones y sus dones manifiestan su poder. Son medidas de gracia que nos habilitan, que nos capacitan de manera sobrenatural para el impacto del mensaje, para señal del mensaje, para testimonio del mensaje. Y de todo esto el mundo está carente. El mundo está necesitado de la manifestación del Hijo de Dios y nosotros somos su dispensario. Entonces, acabamos de ver que la salvación es un proceso y ya vimos el tiempo pasado. Ahora vimos el tiempo presente de la salvación. Y si estamos hablando del tiempo presente, es exactamente en esta etapa del proceso de la salvación en el que nosotros como iglesia debemos estar ocupados. Ahora, hay un fin, un futuro que señala el texto. Y tenéis como fin la vida eterna. Entonces aquí estamos mirando ahora el futuro de la salvación. La salvación implica una realidad pasada, una realidad presente y una realidad futura. La realidad futura tiene que ver con la plenitud de la obra que en Cristo ya ha sido consumada. De manera que en posición con Cristo, ya que la Biblia dice que estamos sentados, eso es posición, juntamente con Cristo. Amén. En lugares celestiales. En posición con Cristo, todo el que cree en Él ya está completo. Todo el que cree en Él ya está terminado. Todo el que cree en Él ya tiene todo lo que Dios ha dispuesto dar por medio de su Hijo. Eso es en posición con Él. Ahora, en la realidad presente nuestra, eso que ya tenemos en posición, el Espíritu Santo lo va perfeccionando. Y nosotros estamos creciendo en proporción, en virtud de lo que ya en Cristo hemos recibido. Esto se orienta a una realidad futura, que la Biblia la presenta como la glorificación, como la plenitud de la salvación y de la imagen del Hijo de Dios en nosotros. Y esto está relacionado con el evento que nos da una esperanza a nosotros como iglesia, es el retorno de Cristo. Por eso la Biblia dice que estas tribulaciones presentes no se comparan con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. La Biblia en muchas ocasiones señala ese futuro. En otro lado dice el apóstol Pablo que nuestra vida está escondida en Cristo. Amén. Pero dice que cuando nuestra vida, que es Cristo, se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Ahora estamos acá en este cuerpo imperfecto donde el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 declaró que dice que se afligen, que gimen deseando recibir ese tabernáculo de Dios, ese cuerpo perfeccionado, glorificado, habilitado para poder compartir la eterna comunión con nuestro Dios. Entonces nosotros ahora estamos en este presente con una esperanza viva, porque el protagonista de esa esperanza está vivo y es el fin de todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo ha de retornar a la tierra. No sabemos el día ni la hora, pero tenemos indicadores en el tiempo.
Amén. Tenemos señales en el tiempo que podemos ir examinando, que podemos ir considerando para nosotros entonces estar renovando nuestra expectativa del retorno glorioso de nuestro Señor, que es el fin de nuestra salvación. Amén. Tremenda exposición, pastor. Pastor, entonces, lo que nos está enseñando es el mensaje suyo en el día de hoy es que la santificación no está en los dones, la santificación está en el fruto. Así es. O sea que si nosotros queremos conocer cómo ser santificado, pues nos tenemos que ir en el libro de Gálatas, su capítulo 5, verso 22 en adelante. Entonces ahí es como que expone la santificación de la iglesia, de cómo la iglesia debe manejarse para poder tener una genuina relación con el Señor y esperar esa vida eterna que Él promete a través de su advenimiento. Así es. Sí. Pues vamos a ir a un tiempo de comerciales y luego continuamos con la parte que resta del programa, el Cristo Grupo Fundación. Tremendo. El Cristo Grupo Fundación te invita a que sea parte de esta gran misión de evangelización. Somos una fundación sin fines de lucro. Nuestra misión es ayudarte a encontrar el camino a la salvación, como lo dice Mateo 28:20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Síguenos a través de Instagram, Facebook, Twitter o escríbenos a nuestro correo electrónico elcristogrupo@gmail.com. WhatsApp 829-683-7777. Queremos obsequiarte la espada del soldado, el cayado del peregrino, la Biblia, la palabra de Dios. Estamos ubicados en la carretera Matanza, Plaza Delgado número 1, El Papayo, Santiago, República Dominicana. El Cristo Grupo Fundación. Únete a nosotros. Prefiero a Cristo. Amén. Seguimos aquí con tu programa, el Cristo Grupo Fundación, una fundación creada para darte a conocer el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a seguir disfrutando de esta ponencia del mensaje de nuestro hermano pastor Robert Toribio. Aprovecha esta oportunidad, recibe esta palabra, deja que ella hagan énfasis en tu vida, deja que ella comiencen a germinar y a producir ese cambio exhaustivo que necesitas recibir. Vamos a dejar a nuestro hermano pastor para que él siga poniendo ese mensaje tan poderoso que el Señor ha enviado en este día. Gracias, hermano Víctor. Como te dije al principio, yo valoro cada oportunidad, cada puerta que el Señor abre para nosotros poder comunicar, pregonar este mensaje. He hablado o estoy tratando acerca de la salvación como un proceso, entendiendo el propósito de la salvación. Y esto de propósito es muy importante, Víctor, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 11, que Dios hace todas las cosas conforme al propósito de su voluntad, conforme a su designio, conforme a su idea, a su intención, a su plan. Por eso nosotros deberíamos procurar el propósito de todo, para poderle sacar el resultado intencionado por el que le creó. Es como, Víctor, esa tablet que tú tienes ahí, que la estás usando como un recurso para lo que estamos haciendo acá en el programa. Pero imagínate que tú le regales esa tablet a un niño que carezca del conocimiento de que eso es una tablet y del propósito de esa tablet. Imagínate que la convierta en una mesa de esas que se usan en la cocina, en un pedazo de madera de picar las verduras, y que tú lo encuentres. Imagínate con un cuchillo en la pantalla, usando la tablet, picando verduras, picando vegetales. Imagínate la reacción. Él la está usando. O sea, no es que él no la está usando, ojo con esto. Él la está usando, pero fuera de propósito. Y eso es lo que ocurre. Mucha gente está usando la salvación, pero fuera del propósito para lo que es la salvación.
Por ejemplo, para mucha gente la salvación es un medio para ellos tener una mejor vida. Pero eso es incorrecto. La salvación no es para darte una mejor vida. La salvación no es para darte una versión mejorada de ti mismo. La salvación es para darte una nueva vida. Y no es mejor una mejor vida que una nueva vida. Porque no se trata de ti, sino de Él en ti. Gloria. Entonces, hasta que no entiendes el propósito de la salvación, querrás manipular a Dios para asuntos temporales, banales, para asuntos que son perecederos. O sea, la salvación no es un asunto para darte una mejor calidad de vida en esta tierra. Esos son asuntos secundarios. La salvación se centra en el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es vida para nosotros. Y es exactamente eso lo que Dios tiene intencionado en la salvación. Por eso es un asunto de valor eterno. Ahora usted dirá, pastor, quiere decir que no importa la familia, no importa el estudio, no importa el trabajo, no importa el carro. Todo eso importa, claro que sí. Pero todo eso importa cuando usted entiende el propósito de Dios en la salvación. Porque es ahí donde tú le das el verdadero sentido a todo esto. Y es algo que nosotros debemos procurar, entender el propósito de la salvación. Porque una iglesia entendida en el propósito de la salvación será una iglesia que comunique correctamente el mensaje del Evangelio. Será una iglesia que modele correctamente la vida de Dios en este mundo. Mucha gente tiene un concepto erróneo de los asuntos de Dios, porque nosotros los hemos mal orientado. Un ejemplo de esto es la oración. Usted sabe la gente que se acerca a la iglesia a pedir oración, y eso es bueno. Bueno siempre y cuando sea conforme al propósito de Dios. Y se acercan a la iglesia a pedir oración, pero sin el más mínimo interés de compromiso con el Dios de la oración. Mucha gente usa la oración como un 911, como una emergencia, y nos usan a nosotros como que nosotros somos los que tenemos la varita mágica del cielo, y que cada vez que alguien viene con una petición movemos la varita mágica y Dios está ahí como aquel que solo hay que toparle a un botón y Él responde. No, Dios no es robot de nadie. La Biblia dice claramente, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces lo que Dios responde no es la oración, es su voluntad en la oración, es su propósito en la oración. Por eso dice el mismo Santiago, muchos piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay oraciones que realmente no son oraciones, sino manipulaciones. Santo. Porque son manipulaciones de sus propios deseos y quieren sujetar a Dios a sus propios deseos. La oración no es para tú sujetar a Dios a tu voluntad. La oración es para tú sujetarte a la voluntad de Dios. No es que cuando usted ora, Dios envía ángeles a fabricar lo que usted está pidiendo. Es que cuando usted ora, usted se conecta con lo que ya Dios ha dispuesto en su propósito para usted. Entonces, cuando la iglesia orienta correctamente al mundo, pues el mundo se acercará de manera correcta a Dios. Es igual que el tema de la fe. La gente está mal orientada en cuanto a la fe y le llama fe a muchas cosas. Ciertamente hay muchos tipos de fe, pero hay una fe que es la que Dios aprueba. Por eso la Biblia es clara y lo dijo Jesús, el Hijo de Dios. Dice, y todo el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, oye cómo es que Él habla. El que cree en mí, como dice la Escritura. Oiga la condición de la fe. Hay una condicionante ahí, Víctor. El que cree en mí, como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, no es que cada quien tiene una fe como se le antoje o como quiera. No, no. Es una fe conforme al estándar bíblico. Porque la fe denota la obediencia a los mandamientos, a la palabra de Dios. Entonces eso es una fe práctica, esa es una fe
con la cual Dios está comprometido para llevar a cabo su propósito. Entonces, como iglesia necesitamos reubicarnos en la verdad de Dios. Necesitamos ser rediscipulados, redoctrinados, para nosotros poder alinearnos a la voluntad de Dios y no solo estar aquí en el mundo haciendo cosas, porque la efectividad no se trata de hacer cosas, sino de hacer lo que hay que hacer. No se trata de hablar, se trata de saber lo que hay que hablar. Y eso es lo que nos hará una iglesia efectiva y una iglesia competente. Y una iglesia competente es aquella que cumple el propósito de Dios en lo que hace. Y para eso Dios nos ha llamado. Mucha gente necesita ser diligente en lo que es la salvación. No deberías estar pensando a ver cuándo ocurre. Es algo que tú deberías ocasionar haciendo conciencia de pecado, tomando conciencia de la verdad y arrepintiéndote de tus pecados. Acercarte y abrazar la gracia de Dios, abrazar el perdón de los pecados, porque Dios está más interesado en tu restauración, en tu salvación, que en lo que tú necesitas. Así que deja de ponerle a Dios tus necesidades delante de lo que realmente Dios quiere hacer para ti. Esto me lleva a recordar, ya entrando en conclusión para poder abrir un tiempo de oración, hermano Víctor, pero esto me hace recordar aquel evento cuando Jesús estaba en Capernaum, en su casa. Dice que él estaba ahí enseñando la palabra y de repente llevaron a un hombre paralítico. Unos amigos de fe lo llevaron, abrieron el techo, colgaron al paralítico. Imagínese usted que Jesús estaba predicando y tenía una multitud que llenaba la casa. Dice el texto que aún afuera había una multitud que imposibilitaba entrar, tener acceso para adentro. Entonces, cuando ellos abrieron el techo y colgaron el paralítico, lo que ellos estaban poniéndole alante a Jesús era la necesidad. ¿Cuál era la necesidad? La parálisis. Ellos fueron en busca de un milagro. Ahora, la Biblia no dice que Jesús vio el paralítico. Claro, él lo vio, pero la Biblia dice a qué fue que Jesús le prestó atención. Dice, y viendo él la fe de ellos. Impresionante, Víctor. Lo que Jesús miró no fue la parálisis, fue la fe expresada en el acto que ellos hicieron. Entonces, ¿qué es lo primero que Jesús atiende en ese evento? Le dice, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Porque, ¿cuál era realmente el problema de ese hombre? ¿La parálisis o el pecado? El pecado. Y la única solución al pecado es la gracia de Dios que comunica el perdón. Esa es la salvación. Le digo, tus pecados te son perdonados. Entonces, los religiosos que no entendían el propósito de Dios, pero alegaban saberlo todo en materia de la ley, los escritos sagrados, empezaron a cuestionar la acción de Jesús. Empezaron a negar la divinidad. Y todavía hay muchos judíos negando la divinidad de Jesús. Y no solo judíos, sino prosélitos, dominicanos y de otras nacionalidades que se han judaizado y que están secundando la cábala judía, la mística judía, y niegan la divinidad de Jesús. Eso no es nuevo. Ellos la negaron, le dijeron, ¿y quién puede perdonar pecados sino Dios? Es el problema tuyo, que te haces creer que eres Dios. Pero Él lo hizo porque era Dios encarnado, expresado en el Hijo. Era Dios dispuesto para salvarnos. Entonces Él le dijo, por ese cuestionamiento, te perdono los pecados y te sano. Entonces vemos a un Jesús que sana, pero a un Jesús que salva y que muestra cuál es la prioridad del cielo, la salvación del pecador. Esa es la prioridad del Evangelio y esa debe ser la prioridad de la iglesia. No es andar supliendo y resolviendo asuntos materiales, aunque eso es parte, porque la obra de la iglesia es integral, pero estoy hablando de prioridad. La prioridad nuestra, la finalidad nuestra es la reconciliación del hombre con Dios. Ese fue el ministerio que a nosotros se nos encomendó, el ministerio de la reconciliación.
Pero entonces mucha gente quiere acercarse a Dios solamente para resolver asuntos temporales. Pero usted tiene una situación eterna que tiene que resolver. Y eso es lo primero que Dios quiere hacer. Usted que ha sido testigo del favor de Dios en asuntos temporales, ¿va a seguir esperando? Es el momento. Dios quiere ver tu fe, no tu necesidad, sino tu fe. Como lo hizo con el paralítico, tu fe, para Él entonces atender tu situación espiritual. Y te aseguro que de manera integral irá obrando en favor de cada área de tu vida. Y ese es el mensaje de hoy, el proceso de la salvación. Qué bendición, hermano Víctor. Amén. Qué bueno, pastor, que usted expone el mensaje, le hace entender a las personas que la necesidad que ellos tienen no es la enfermedad o la situación en la que están viviendo, sino la necesidad de conocer al Señor, de ser salvos, de alcanzar la salvación. Muchas personas hoy en día están enfermas. Quizá van al médico, se toman un medicamento, se pueden sanar, pero siguen enfermos. Sí. ¿Por qué? Porque no han sido sanados del alma. O sea, cuando Jesús sana, Él sana el alma y luego entonces se ocupa de lo físico. Este hombre estaba paralítico, pero Jesús no puso su mirada en la parálisis, sino en la necesidad que Él tenía de conocer al Señor y de ser salvo. O sea, es tremendo lo que usted acaba de enseñar. Jesús no veía la condición de la persona, sino la necesidad, lo que necesitaba para llegar a la salvación. Santo, es poderoso saber que hoy en día muchas personas se ocupan mucho de las cosas seculares, de las cosas físicas, pero se descuidan de lo más importante, que es la salvación. Así es, así es. Sustituyen lo que tiene valor eterno por asuntos de valor temporal. Y es importante, Víctor, que nosotros despertemos a esta verdad. Yo puedo discernir, Víctor, desde acá. Yo puedo discernir cómo el Espíritu de Dios, a través de la palabra de esta tarde, está ministrando la vida de muchas personas. Amén. De descarriados, de personas que también nunca han tomado la decisión de entrar al camino de Dios, pero están siendo ministrados por el Espíritu. Otros cristianos que han sido afirmados esta tarde, han sido afirmados en la verdad y van a prestarle otra atención ahora a su salvación. Que la salvación no es un cliché, la salvación es una realidad, es un proceso, la salvación es un propósito eterno y eso es una bendición. Yo puedo sentir el Espíritu de Dios, puedo sentir ese río de agua viva fluyendo dentro de mi ser, ministrando la vida de personas que me están mirando y que seguirán viendo a través del video que quedará en YouTube, y sé que esto está siendo de bendición. Amén. Y la palabra de Dios está ministrando. Puedo discernir cómo el corazón de algunas personas están siendo afectados por esta palabra, cómo los pensamientos de duda, cómo los pensamientos de ansiedad, de turbación, están siendo trastornados por el poder del Espíritu por medio de la palabra. Siento cómo la obra de oscuridad está siendo deshecha. Problemas emocionales, depresivos, problemas de ansiedad están siendo quebrantados. El Espíritu del Señor está ministrando vida. Personas que tienen diagnóstico de muerte, y el Espíritu de Dios está ministrando vida a través de la palabra de verdad. Hay gente, Víctor, que estaba teniendo pánico, temor, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, Santo, que está influenciando a través de esta transmisión, que se está influenciando en vidas, en hogares. Es la paz de Dios que por medio de su palabra está comunicando su naturaleza, su vida. Gloria. Y yo siento su presencia al decirte esto. Así que eres bendecido en Cristo Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él es el propósito de Dios. Y nosotros estamos enriquecidos en Él. Amén.
La Fundación El Cristo Grupo, el propósito de la Fundación El Cristo Grupo es dar a conocer la palabra de nuestro Señor Jesucristo para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Vamos a permitirle a nuestro hermano pastor Robert Toribio que él ore por salvación en este día, por esas personas que están pegadas a la pantalla en este día y que necesitan salvación de su alma. Así es. Oramos. Quiero que ores conmigo todas aquellas personas que Dios le ha permitido en esta tarde estar conectados con este programa, que no es una casualidad, sino el propósito de Dios en movimiento a tu favor. Quiero que ores conmigo. Tú que tienes la decisión de empezar una nueva vida en Cristo, quiero que repitas conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, reconozco mi pecado, pero también reconozco tu gracia salvadora. Abro mi corazón y recibo tu perdón. Creo en ti y a partir de hoy comienzo a vivir como hijo, como hija tuyo. Señor, dame la fuerza y la firmeza en la fe para yo poder comprender y crecer en esta nueva vida. Padre, yo oro a ti por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que ha hecho esta oración, por cada descarriado que se ha reconciliado. Oro para que tu Santo Espíritu ministre fortaleza, ministre firmeza, ministre sabiduría en sus vidas. Que tu Espíritu Santo los guíe en toda justicia, en toda verdad. Guíalos a una casa de fe, a una congregación que haya creído en ti de manera correcta, que camine en tu sana doctrina, que camine en tu verdad, donde puedan recibirlos como hijos y puedan convivir en la comunión de tu familia, que es tu iglesia, tu cuerpo. Padre, ruego para que el poder sanador de tu Espíritu esté ministrando todo cuerpo que esté quebrantado con alguna dolencia, con alguna infección, con alguna patología, con cualquier condición que afecta, que trastorna la normalidad del cuerpo. En el nombre de Jesús, que la obra de tu Espíritu esté manifestándose en virtud para sanar. Señor, que el poder de la oscuridad de Satanás sea quebrantado en el nombre de Jesús. Padre, que toda desesperación, toda turbación, toda ansiedad, tú le estés quitando. En el nombre de Jesús, damos gloria y honra a nuestro Dios. Aleluya, santo, poderoso es el Señor que nos da la oportunidad de poder compartir en este día este mensaje tan poderoso. Yo quiero que en este instante, en esta hora, pues el pastor Robert Toribio aproveche y presente su ministerio y también pues dé su número de contacto donde lo puedan localizar para cualquier invitación que le quieran hacer. Muy bien. Nosotros estamos ubicados en Santo Domingo, específicamente en la parte oeste, el que va de acá del Cibao, o de esta parte norte, es con la primera parte que se encuentra de la capital. Nosotros estamos en el municipio Los Alcarrizos, en la congregación Venga Su Reino. Asimismo nos pueden encontrar en Facebook como Congregación Venga Su Reino. De igual forma, el canal de YouTube de nuestra congregación, asimismo, Congregación Venga Su Reino. De igual forma, en Instagram como Venga Su Reino. También a mí pueden encontrarme en Facebook como Robert Toribio o también como Pastor Robert Toribio. En Instagram también como Pastor Toribio y en YouTube como Robert Toribio. Ahí están nuestras plataformas de las redes sociales para que usted pueda conectarse con nosotros. También para invitaciones puede llamar al 849 o escribir 849-884-4758. Ahí le van a dar asistencia para coordinación de alguna invitación. Para mí siempre será un honor y una bendición estar frente a ustedes. Gracias, hermano Víctor. Pues nada, hasta aquí ha sido nuestro espacio. Para nosotros ha sido un privilegio tener a nuestro hermano pastor Robert Toribio con nosotros en este día.
Nada, Shalom, Adonai, hasta la vista, bendiciones. Bye.